Yo doctrina la doctrina de y esas también existen varias creencias, ¿no? Dentro de la doctrina de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pues la iglesia de cristiana no tenía la creencia del santuario. Eso sucedió después que algunos investigaron acerca de eso. ¿Cuándo comienza a surgir ese asunto? ¿Recuerdan? A mí, la fecha exacta del Gran Chasco, yo creo que todos lo saben. La fecha exacta del Gran Chasco, como día mayores, no deben olvidar, es una fecha importante. 22 de octubre de 1844. Todo adventista debe saber esa fecha. ¿Por qué debe saber esa fecha todo adventista? Se acuerdan que nosotros venimos del movimiento. Nosotros venimos de ese movimiento. Y entonces ese movimiento decía que el 22 de octubre va a venir Cristo. Y yo les pregunto, ¿vino Cristo? No vino Cristo. Entonces, ¿cómo se llamó el Gran Chasco? Porque es una profecía que se cumple de Apocalipsis, donde dice que el librito fue dulce en la boca, pero en el vientre, ¿cómo fue? Amargo. Tenían que pasar por ese proceso. Y entonces no vino Cristo y se preguntaron entonces, ¿qué sucedió o qué falló? ¿Quién hizo toda esa investigación? Guillermo Miller, ¿se acuerdan? Guillermo Miller dijo el 22 de octubre de 1844 en Cristo. Entonces, la pregunta fue entonces, ¿qué falló? ¿Qué sucedió? ¿Falló la fecha? No. ¿Falló el acontecimiento del evento? Y entonces se preguntaban algunos, decían, entonces, ¿qué sucedió? Bueno, la clave es que después de eso, uno de ellos, Irán Edson, yo creo que han escuchado de él. Pues vamos a visitar a algunos hermanos. Vamos a visitar a algunos hermanos que están desanimados por lo que ha pasado. Al siguiente día, estamos hablando del 23 de octubre. Y entonces iban caminando, y entonces en un maizal dice que tuvo una visión. ¿Qué visión fue? ¿Ah? ¿Cómo Cristo pasaba del lugar santo al lugar y realmente eso es lo que sucede. Entonces, ahora sí entendemos por qué nosotros como adventistas creemos que hay un santuario en el cielo. Y créanme que es la única iglesia en todo el mundo que cree que hay un santuario en el cielo. Con otras iglesias tenemos similitudes en algunas creencias. Dígame por lo menos 3 creencias que compartimos con otra iglesia. Hay creencias con la iglesia católica que compartimos, pues si no lo sabían. Ellos creen en Cristo, que es el Hijo de Dios. Entonces es una creencia que nosotros compartimos con ellos. Es decir, creemos que Cristo es el Hijo de Dios. Yo les pregunto, ¿creemos en el Espíritu Santo? Creemos en Dios el Padre, creemos, ellos lo creen también. Creemos que los 3 forman la Trinidad también. Entonces compartimos con ellos algo. Pero también yo leí el otro día las creencias de los católicos. ¿Saben que ellos creen también en la segunda venida de Cristo? Aquí no lo predican. Pero en su doctrina está que Cristo va a venir, por si no lo sabían. Con otras iglesias, ¿qué creemos? ¿Saben que hay iglesias también que no son adventistas del séptimo día, pero guardan el sábado? Compartimos entonces la creencia del sábado con otra. Pero ¿saben que la única creencia que nadie cree y que solo nosotros creemos, cuál es? La creencia del santuario. ¿Y de dónde salen los adventistas que hay un santuario en el cielo? Bueno, eso es el inicio que vamos a ver. Vamos a hacerlo en 2 sesiones. Yo tengo entendido que en 2 sesiones vamos a ver este curso. Hoy vamos a ver en 1 hora rápido todo lo que podamos avanzar para a ver hasta dónde podemos llegar. Yo les pregunto, en 12:50 vamos a buscar el libro de Éxodo. Busquen en sus Biblias Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y de ahí vamos a iniciar. ¿Cómo es que Dios le dice a Moisés algo? ¿Qué le dijo? A ver, alguien que lo lea fuerte. ¿Qué dice Éxodo 25, 8? Estaban en el desierto. No había nada. Dios se le presenta a Moisés en una visión y le dice, ¿sabes qué? Moisés hablaba con Dios y le dice, ¿sabes qué? Necesito que me haga un santuario. ¿Para qué serviría el santuario? Saben que Dios quería representar toda la historia o todo lo que es la creencia de la salvación, lo que es una creencia
todo dárselo a los israelitas en forma didáctica. Es decir, un cordero, sangre, muerte y perdón de pecados. Ahora Dios les iba a dar esa creencia, pero en forma didáctica. ¿Qué hacen los maestros con los niños que les dan clase? Les ponen aquí, ¿verdad?, muñequitos, les van explicando y todo, y ellos entienden más eso. Así que Dios dijo que van a hacer un santuario. Vamos a ponerlo en forma práctica, enseñarles el plan de salvación. Y el plan de salvación comienza desde la entrada del santuario, lo vamos a ver. Y yo les pregunto, otra cosa que debemos saber, ¿en qué tres partes se divide el santuario? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Son los tres lugares que se divide el santuario. Todo eso lo debemos de saber. Y si no lo saben, si quieren anotar, de hecho esto se los voy a mandar a su dirección para que se los envíe a ustedes y les empiecen a entender. Porque es mucha información, pero estamos dando lo más esencial. Entonces Dios le dijo, me van a hacer un santuario y lo van a dividir y va a tener ciertas cosas. Y ahorita vamos a dar un repaso. Pero antes de eso, yo me gustaría mostrarles algo. Esto que ustedes ven aquí se mira bien bonito, pero saben que esto es lo que Dios dijo que le hiciera. Ahorita estamos gráficamente, tenemos aquí el santuario, y si lo acercamos prácticamente estamos aquí afuera en el atrio. ¿Qué había en el atrio? ¿Qué había? Había dos cosas. ¿Qué miramos aquí? ¿Ah? El altar de sacrificios. Es el altar de sacrificios. Pero si se dan cuenta, más adelantito hay otra cosa, ¿lo logran ver? Es donde se lavaban las manos, los pies, los sacerdotes. Es el lavabo de bronce, era de bronce, ahí está. Estas dos cosas, herramientas, tienen su significado, que es lo que vamos a aprender. Y adentro existía el lugar santo. ¿Qué tres cosas había en el lugar santo? La mesa de los panes. ¿Cuántos panes ponía el sacerdote? 12 panes. Significaban las 12 tribus de Judá. Bueno, y ahora, del lado derecho de la entrada, a la derecha. Del lado izquierdo había otra cosa. El candelabro de oro, que tenía, ¿qué cosa? 7 brazos. Y eso tenía que haber todo. Significaba la presencia del Espíritu Santo, que es las 6. ¿Se acuerdan de las 7 iglesias? Los 7 candelabros de oro. Cada iglesia tenía prácticamente el Espíritu de Dios. Y en medio, antes del lugar a entrar a la cortina, estaba la cortina, el lugar santísimo. Antes de entrar había otra cosa. ¿Cuál era? El altar y el incienso, que es donde el sacerdote ponía algunas especias, aromatizaba, que se llamaba el altar de incienso, porque ahí se hacían las oraciones. Hasta ahí terminaba la primera etapa. La primera etapa que todos los días el sacerdote hasta ahí entraba. Es decir, hacían el sacrificio, eso lo vamos a ir detalladamente, agarraban al cordero, el pecador ponía la mano en el cordero, traspasaba todos sus pecados, sacrificaba en la persona que iba a pedir perdón, es el que sacrificaba al cordero, no el sacerdote. El sacerdote lo que hacía es cachar la sangre, lo aplicaba todo, entraba al lugar santo y hacía todo el proceso, y hacía las oraciones y así terminaba el proceso. Aplicaba la sangre también en las cortinas del lugar santo. ¿Y qué sucedía cada año? Eso, lo que sucedía cada año era una vez al año el sacerdote con una vestidura especial, escuchen bien, con una vestidura especial entraba al lugar santo. ¿Qué sucedía? ¿Cuántas veces al año? Si gustan pasarse para aquí, se van a acomodar la silla de qué lado. Pásense todos de este lado para que acomoden la silla. Están pidiendo los hermanos. Dale, ya. Adelante, hermano. Estamos bien, los que están poniendo atención. Estamos hablando acerca del santuario. Todo lo que hacía el sacerdote, todos los utensilios que había en el sacerdocio en este caso. Y al final, cuando Dios aceptaba, es decir, el sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo, daba la ofrenda, es decir, las oraciones, y algo sucedía. Lo que
ustedes tienen aquí en su club. ¿Cómo se llama su club? El Shekinah, la presencia de Dios en el club. ¿Cómo se manifestaba Dios? Dice la Biblia que se manifestaba por medio de un humo que subía y salía. Y cuando todos miraban ese humo, había aceptado Dios todo el sacrificio que habían hecho, todas las oraciones. Pero eso sí, tenían que estar listos, sin ningún pecado no confesado, para que el sacerdote no muriera. ¿Por qué? En su vestidura el sacerdote tenía las campanitas de abajo, todo alrededor tenía campanitas, y tenía un lazo amarrado, que ese lazo salía hasta afuera del atrio. ¿Por qué? El sacerdote iba haciendo el servicio aquí, allá, y las campanitas iban sonando. Si en el momento de uno de los del pueblo no se había confesado o tenía un pecado oculto, ese sacerdote caía muerto. Y los otros sacerdotes de la tribu de Leví que estaban afuera tenían que, cuando dejaba de sonar la campanita, quería decir que el cliente, el sacerdote, había muerto. Así que lo jalaban con el lazo que lleva amarrado. Bueno, en la historia que he leído en la Biblia, hasta toda la Biblia que he leído, nunca había un sacerdote muerto por una confesión de pecado no hecha. Quiere decir que todos se tenían que preparar para eso. Yo les pregunto, ¿qué significa santuario? ¿Alguien tendrá una idea de qué significa santuario? ¿Ah? Apartado. Lo mismo que significaba un nazareo. ¿Se acuerdan el nazareo? Que significa apartado de Dios. Dios le dijo que iban a ser prácticamente apartados. ¿Qué cosa otra cosa aparta a Dios? ¿El sábado? Dice que el sábado es especial. Es decir, el sábado, el tiempo. Dios santificó el tiempo. Y ahora Dios santifica el santuario. ¿Para qué? Para que todos tuvieran prácticamente una responsabilidad de confesar sus pecados y así el sacerdote no poder morir. Saben que nosotros como iglesia adventista creemos en eso. Ninguna otra iglesia cree que hay un santuario en el cielo. ¿Por qué? Porque en Éxodo 20 Dios le dijo a Moisés: he aquí me harás un santuario como el modelo que yo te he mostrado. ¿Y dónde está el modelo? En la visión de Moisés creemos como adventistas que tuvo una visión. La hermana Juay así lo dice, que Dios le mostró el santuario en el cielo. ¿Y de dónde se toma que hay un santuario en el cielo? Bueno, ahí les va. Apocalipsis también nos explica, si se acuerdan, cuando Juan vio que se abrió el cielo. ¿Y qué vio en el cielo? ¿Se acuerdan qué vio en el cielo? Cuando se abre el cielo, ¿qué vio? Y dice que el templo de Dios se abrió, las cortinas se abrieron, y dice el apóstol Juan en Apocalipsis que algo vio en el cielo. ¿Qué vio en el cielo? El arca del pacto. Y yo les pregunto, ¿qué tres cosas hay en el arca del pacto? El maná, la vara de Aarón y los 10 mandamientos. Tres cosas que como adventistas tenemos en creencia, y creemos que eso es por siempre. Entonces Juan vio el arca del pacto, y en el arca del pacto había esas tres cosas. Tienen su significado las tres cosas que hay en el arca. Vamos a dar un repaso. Tenemos el santuario completo. ¿Qué había en el atrio? Dijimos que se divide en tres: el atrio del santuario, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio del santuario hay dos cosas. ¿Qué cosas hay? El altar de sacrificio y el lavacro, donde se lavaban, el estanque, podríamos decir la fuente donde estaba el agua, y ahí se lavaba. El lugar santo. ¿Qué tres cosas había en el lugar santo? Al lado derecho de la entrada, a mano derecha, está la mesa de los panes de la propiciación. Y en el lado izquierdo está el candelabro de oro que tenía 7 brazos, y todo el día debería estar ardiendo. Es decir, nunca se apagaba esa lámpara. ¿Y qué había enfrente? Dijimos el altar de inciensos, que es donde quemaban. Algunos preguntaban por qué quemaban esto. Recuerden que la sangre que regaban en toda la cortina, y eso no lo lavaban hasta el año, toda la sangre quedaba ahí. La sangre tiene un olor especial.
Así que el incienso que quemaban, para eso servía. ¿Para qué? Para que no salieran olores, ¿verdad? Dentro del santuario y hubiera un ambiente mejor. Y en el lugar santísimo, ¿qué tenemos? El arca del pacto, que hay con dos ángeles. Vemos allí dos ángeles tomados, ahí pegados, podríamos decir, con sus alas. Y ahí está tres cosas, que es el maná, la vara de Aarón y los 10 mandamientos. Pero algo interesante que hay aquí en la segunda parte, miren. Si ustedes ven ahí el santuario, alrededor, ¿quiénes están? Alrededor del santuario, ¿quiénes estaban? Todas las 12 tribus. Pero no es que estaban desordenadamente, es decir, como en los campamentos, ¿verdad? Allá va Canaán, allá va Chequina, allá va Maranata, ya los tienen designados. Pues ellos también tenían designados sus lugares. Enfrente, hagan de cuenta que, bueno, vamos a ver, este lugar santísimo, era santo, el atrio de la iglesia, allí estaba la cortina allá afuera donde salían todos, entraban y salían. Ellos, ¿saben quiénes vivían enfrente de la entrada principal del santuario? Vivían Moisés, Aarón, frente. ¿Y quiénes vivían al lado izquierdo? Al lado izquierdo son todos los levitas que tenían su nombre. Esos levitas cargaban las tablas. Recuerden que en el santuario se utilizaban las tablas. Ese grupo de levitas, y ahorita les voy a decir el nombre porque me gustaría que les quedara más o menos ahí aquí está. Aquí está, miren. Bueno, no sé si lo noten. Ahí está todo el pueblo de Israel. En el centro, aquí vemos lo que es el santuario. Lo mismo, lugar, el atrio, lugar santo y lugar santo. De la entrada, a mano derecha, estaban los meraritas. Era un grupo de levitas que se encargaban de cargar las tablas. Ese era su trabajo. Eran sacerdotes, eran levitas, y cuando ellos desarmaban, porque se encargaban de armar y desarmar el santuario, cada vez que paraba y Dios les decía, aquí nos quedamos, lo armaban. Cuando Dios les decía, aquí nos vamos, ellos desarmaban. Nadie, eran encargados de hacer todo el trabajo del santuario. Cargaban las tablas. Están los meraritas. Aquí les decía que está Aarón, Moisés y todos los sacerdotes que ministraban. Enfrente del santuario, al lado derecho están los meraritas. ¿Quiénes estaban al lado izquierdo? Se llaman los cuatitas, no los cuatitos, los cuatitas. ¿De qué se encargaban ellos? De cargar todos los muebles, menos el arca del pacto, porque esos eran sacerdotes especiales que cargaban el arca del pacto. Todos los sacerdotes, los cuatitas, cargaban los muebles del santuario. ¿Cuáles son los muebles del santuario? La mesa de los panes, el lavacro, ya ellos miraban cómo cargar. Y atrás del santuario, ¿quiénes estaban? Los gersonitas. Yo creo que han escuchado de la tribu de Gerson. Los gersonitas, ¿qué hacían? Ellos cargaban todas las cortinas del santuario. ¿Se acuerdan que el santuario era de cortinas? Todo alrededor cortinas. En la parte del techo eran cortinas de pieles de cabra y de todo lo que hacían. Ellos se encargaban de desarmar y cargar todo eso. Y después está distribuido, todas las tribus estaban distribuidas alrededor. Espero que este cuadro no se les olvide. Este cuadro nos va a ayudar mucho a entender todo el significado del santuario. Ahí les va. Y hay otro cuadro que les quiero mostrar también. Bueno, yo creo que ya lo vieron. Si buscaron en Éxodo 25:8, prácticamente está ahí el fuego. Cuando Dios se aparece, su presencia sale y acepta todo el sacrificio. La pregunta es, ¿qué hacían los sacerdotes? Entonces, ¿o qué significado tenía todo lo que hacían los sacerdotes? Todo eso tiene su significado. ¿Quiénes podían ser sacerdotes? Solo de la tribu de Leví. Es decir, si tú nacías dentro de la tribu de Leví, definitivamente no te podías escapar. Ibas a ser sacerdote si eras varón. Las mujeres no, pero los varones iban a ser sacerdotes. Es decir, nadie de la tribu de Leví, que no fuera de la tribu de Leví, podía ser sacerdote. La palabra santo, que es tipo santuario, más que cualquier otra, representaba el ministerio y la majestad divina de Dios. En la historia de este mundo, yo les pregunto, ¿cuál fue el primer objeto santificado?
vemos la historia de la Biblia, ¿cuál fue lo que primero santificó Dios? En Génesis 2 menciona que santificó algo. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Qué santificó Dios? El sábado. En otras palabras, el tiempo. El tiempo santificó Dios. Y eso es lo primero que santificó Dios. La palabra apartado es porque dice que Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. La santidad del tiempo vino primero. Y después la santidad ¿de qué? Del santuario. Porque Dios lo apartó y lo santificó. Los muebles del santuario. Aquello otra vez si lo logran ver por ahí. Este es todo lo que hemos estado explicando. Estos son muebles que Dios diseñó y que existen también en el cielo. Y van a decir, hermano, ¿y cómo está eso que existe? Pues nosotros creemos que el santuario que existe en la tierra es una réplica de lo que hay en el cielo. Lugar santo, lugar santísimo. ¿Dónde está Cristo ahora? En el lugar santísimo. ¿Cuándo va a dejar el Señor de estar en el lugar santísimo? Hay un momento en que dice, ¿en qué momento? ¿Se acuerdan del séptimo sello? Que dice que fue abierto el séptimo sello y ¿qué hubo en el cielo? Media hora de silencio en el cielo. Y es cuando el Padre le dice al Hijo, que es Cristo, el sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Eso lo vemos en Hebreos. Por eso entendemos que hay dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Ese sumo sacerdote que fue al cielo y está intercediendo ahora por nosotros, un día dejará de interceder por nosotros. Por eso es necesario que comprendamos bien el tema del santuario. No siempre tendremos la oportunidad de pedir perdón, de que Dios nos perdone. Es decir, llegará un momento en que Cristo salga del lugar santísimo y venga a la tierra, pero ya no va a venir como sacerdote. ¿Cómo va a venir? Ya no va a venir como sacerdote. ¿Cómo va a venir Cristo? Una, como Rey de Reyes, y otra, como juez. Dice que va a venir y va a separar a los grupos, los de la derecha y la izquierda. Sí tenemos que entender el tema del santuario. Ahorita están jóvenes ustedes, quieren vivir la vida, porque la vida ofrece muchas cosas. Pero Dios, por medio del tema del santuario o de esta creencia que nosotros tenemos, nos explica que un día habrá de terminar eso. El sacerdote cada año llegaba, hacía su oficio y salía. Terminaba su trabajo. En el tabernáculo y su servicio, los israelitas aprendían lo mucho que Dios les daría. Esas lecciones empezarían en el atrio exterior. Comienza desde el atrio. Vamos a comenzar a ejemplificar todo lo que hacía la persona. Miren, Dios es tan grande, misericordioso, y Dios se apega de acuerdo a nuestras necesidades. Si alguien de la tribu no tenía muchos recursos económicos, no necesariamente tenía que llevar un cordero. Porque muchos dicen que tiene que ser un cordero, no. Recuerden que lo que redime es la sangre. Y el cordero, lo que sacrificaban en el día de la expiación era el cordero prácticamente, que es el que significaba a Cristo. Pero había otro animalito que llevaban, que era el macho cabrío. Yo te preguntaba ¿qué diferencia hay entre un macho? Bueno, un cordero es podríamos decir, estaba tiernito. El macho cabrío es simplemente un cordero más grande, ya adulto. Ese cordero, el día de la expiación, tenía que estar presente. Le llamaban Azazel, porque ese macho cabrío quedaba todos los pecados quedaban ahí y se lo llevaban al desierto. Vamos a ejemplificar. Una persona, está bien, no tenía para cordero, llevaba una paloma, llevaba un cabrito, un cordero, y lo llevaba cargado él mismo hasta donde estaba el sacerdote. ¿Saben qué hace el sacerdote? Su trabajo es revisar que ese cordero fuera limpio, sin ningún error, podríamos decir, ninguna quebradura, que estuviera completo, que no estuviera mutilado. Y después de que revisaba todo eso, le decía que pasaba la prueba. Y eso era el significado de Cristo, sin pecado, sin nada. Llegaba allí, el sacerdote lo revisaba y ponía a sus manos el pecador que llegaba.
ponía sus manos y se confesaba. Se confesaba y todos sus pecados, simbólicamente podríamos decir, ¿verdad? Hagan de cuenta que le pasaba una energía, pero estamos imaginando, no era así. Pasaba de él hacia el cordero. Ya me siento limpio, decía, ¿verdad? Yo ya me confesé. ¿Sacerdote está seguro? ¿Ya no queda nada pendiente? No. Okay. Agarraba la daga, el cuchillo y sacrificaba, degollaba el cordero. Mientras moría el cordero, el sacerdote lo que hacía es cambiar en un tazón la sangre. Y esa sangre agarraba, porque el altar de sacrificio tenía 4 cuernitos que sobresalían. Juntaba la sangre y lo ponía en los 4 cuernitos. Y el cordero después era sacrificado o quemado. Después de eso, el sacerdote entraba, se lavaba bien las manos y se iba hacia adentro. Y adentro hacer los panes, que los panes estuvieran bien, las oraciones que hacía, pidiendo la petición de todo el pueblo. Imagínense esa tarde y mañana, todos los días, los 365 días del año. Es decir, tú ya habías cometido algún pecado. El otro día me hicieron una pregunta aquí, dice, oye hermano, ¿y las personas, ¿será que todos los días iban? Pues si no pecabas ese día, no tenías que ir al santuario. Pero yo creo que si, yo les pregunto, si fuera ahora, tuviéramos ese sistema del santuario, ¿vendrías todos los días a la iglesia a entregar tu cordero de la mano? A ver, aquí viviría. Es decir, ese era, y se tenían que confesar, porque si no llegaba el día de la expiación, les iba mal. Así que tendría que, Pablo le decía, una noche antes, un día antes, le decía, prepárense porque mañana es un día de celebración, un día de la expiación, y todos tenían que esa noche confesar. Si tenían algún pecado por allí, que confesar, Señor, es que, ¿sabes qué? A mi mamá le agarré unas monedas allí que el otro día me iba a servir, es decir, no la debía agarrar, pero la agarré. Se tenía que confesar, Señor, mira, es que miré tantas cosas en internet. Es decir, se tenían que confesar todas las cosas durante toda la noche. Al siguiente día deberían ir ya bien confesados todos. Bueno, lo que ya vimos, el altar de sacrificio está en Éxodo 27, 1 al 8. La fuente de bronce, Éxodo 30, 17 al 21. El atrio tenía la cortina o puerta hacia el este. Y esa es otra pregunta que me decían. Tenía una forma especial. Cada vez que llegaban, escuchen, a poner el santuario, había algo especial. No lo ponían aquí nos quedamos, aquí. No. Tenían que poner a espaldas del sol, la puerta. Tenía su significado. Es decir, el sol salía de este lado. Entonces tenía que hacer la puerta de este lado, ¿sí? Para que estuviera en contraste. La puerta con el sol. ¿Por qué? Porque el adorador llegaba y ni siquiera miraba el sol. Porque recuerden que el sol era uno de los dioses que tenían en aquel tiempo. Y eso significaba que le daba después la espalda a ese dios, que era uno de los poderosos dioses que tenían en la antigüedad. El dios sol, le decían que es el que quemaba a la gente, el que hacía para ellos. No. Ahora ellos le daban la espalda a ese dios y venían al santuario para adorarlo. El adorador llegaba a la casa de Dios, le daba la espalda hacia el sol. Adorar a las fuerzas de la naturaleza era un acto satánico en la contraposición a la adoración del Creador, por eso lo hacían de esa manera. En el tabernáculo del testimonio había 3 velos, y en los 3 casos de velo puede ser un símbolo de nuestro Señor, cuya carne fue desgarrada por nosotros y cuya sangre preciosa nos consagró un camino nuevo y vivo para la presencia de Dios. Al mirar hacia el velo del atrio, el creyente descubre su necesidad de una justicia mayor que la que él mismo es capaz de proporcionar. Se ejercita su fe y traspone el velo aceptando confiadamente el sacrificio de Cristo. Yo les pregunto, ¿sí o no era fe lo que tenían? Es decir, yo ya no tengo pecado si se lo puse al cordero. Fe, que realmente pasaría. Es lo mismo que hacemos ahora. Cuando venimos a la iglesia y nos confesamos, no sé cuántos de ustedes el día de hoy se van limpios a su casa, que vinieron durante todo este día a la iglesia y vinieron, oraron al Señor y dijeron, Señor, perdóname mis pecados. Si tú te vas como veniste, quiere decir que tu oración y tu fe no sirvió. Porque, es decir,
la última oración que hacen, confesamos nuestros pecados, y tú confiesas tus pecados, pues cuando estás orando debes de cerrar tus ojos, cuando estás orando debes de estar, para que no tu mente, porque yo me pasaba de muchacho, decía yo, ¿cómo es que me voy a concentrar? A veces estaba allá orando y uno pensando en otras cosas, ¿cómo me voy a concentrar? Hay una manera de poderse concentrar, mientras va hablando el que está orando, tú puedes orar, pero la forma correcta es que él esté orando y tú vayas poniendo atención en lo que va orando. Por eso dices amén cuando dices algo relevante. Amén, porque quiere decir que tú vas siguiendo la secuencia de oración. Termina de orar, el que ora aquí se despide y tú debes de ir limpio a tu casa, confiado en que todos tus pecados fueron perdonados. Pero si vas pensando, ¿cómo será que Dios me perdonó? Quiere decir que tu fe falta todavía que crezca un poco. Así que el pecador, dice, obtenía su limpieza al dejar todos los pecados al Cordero. Podía obtenerlo de esa manera. En el velo del lugar santo se comunica una segunda verdad, la de la santificación de la fe. En este velo es un símbolo de Cristo, quien nos da el acceso a la presencia del Padre y a la comunión con Él. El velo son las cortinas que se abrían. La segunda parte del lugar santísimo se abría solo una vez al año. Ni el sacerdote tenía, escuchen bien, ni el sacerdote tenía de pasarse durante todo el año al lugar santísimo. No tenía ese permiso de parte de Dios. Podía morir. Dios no solo justifica por la fe al pecador, sino que convierte a ese pecador en un adorador al cual santifica por la fe en el poder del Espíritu Santo, preparándolo para la tercera y la última etapa de la glorificación. Ese era un proceso. El velo interior, el velo del Santísimo, así le llaman, el cual con su arca del pacto ocultaba el lugar santísimo, como asimismo de la vista de los sacerdotes que oficiaban en el lugar santo. Es decir, el único que entraba allá en ese lugar era el sumo sacerdote. Ni aún los sacerdotes podían entrar, solo el sumo. ¿Quién era el sumo sacerdote en los tiempos de Aarón? Aarón fue elegido por Dios y su descendencia para que ellos fueran para siempre lo que es sacerdocio. Pero ahora Dios nos dice que nosotros somos elegidos y somos llamados sacerdotes. Escuchen bien. ¿En qué nivel nos pone Dios? Porque dice que somos, ¿sí se acuerdan de ese versículo? Que somos pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Las 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro, de las cuales colgaba el velo, se apoyaban en bases de plata. Tanto la humanidad de Cristo representada por la madera como su divinidad representada por el oro. Todas las piezas del santuario tenían un significado. En la hora de su crucifixión, el velo del lugar santísimo se rompió de arriba abajo. ¿Se acuerdan? Está en Mateo 27, 50 al 51. Cuando Cristo estaba por morir en el Calvario, sucedió algo en el templo. En el templo todavía en Jerusalén, en los tiempos de Jesús, todavía hacían los sacrificios. Todavía hasta ese tiempo todavía existían los sacrificios de los corderos. Dice la Biblia que cuando Cristo muere allá en el Calvario, se oscurece todo el cielo, porque dice la hermana Juárez que Dios con el ser humano prácticamente, aparentemente se dejaron de ver, porque esa oscuridad cubrió a Dios de la humanidad. ¿Qué sucedió? Bueno, Cristo muere. Y en el templo que estaba pasando dice que el sacerdote iban a sacrificar al cordero para el sacrificio de la tarde. Pero dicen que el cordero se bajó y salió corriendo. ¿Y qué sucedió con las cortinas del velo? Dice que se rompieron. Lo normal es que se rompan de arriba o de abajo para arriba, de arriba para abajo. De arriba para abajo. Pero dice que fue lo contrario, dice que a la hora de la crucifixión el velo del lugar santísimo se rompió, no, de arriba hacia abajo. Normalmente agarramos las cosas y lo rompemos hacia arriba. Dice que de arriba hacia abajo. Dice, abriéndonos así un camino nuevo y vivo para que por medio de él entremos al Kodesh, el Kadash o el Shekinah por Cristo. Cristo entró como precursor para presentarse ahora por nosotros
ante Dios. Saben que Cristo hizo esa obra por nosotros. Y llegó un momento en que dijo, Padre, si es posible de mí, pase esta copa. Es decir, como humano, como que no iba a resistir. Pero realmente sabía que si de Él dependía la salvación de la humanidad o la perdición para siempre. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros, hubiésemos vivido y realmente nunca tendríamos la salvación. Pero Cristo nos dio seguridad de salvación al morir por nosotros. Cristo es velo, la puerta de entrada a cada una de las etapas del crecimiento cristiano. Y cuando finalmente entremos a ese velo, veamos su gloria, lo que miraba el sacerdote, la presencia de Dios, se cumplirá esta promesa registrada en las Escrituras. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. El altar de sacrificios representaba a Cristo. La muerte del Cordero, el Calvario, realmente representaba esa. La cruz del Calvario era el altar de sacrificios donde murió el Señor. ¿Por qué murió el Señor? Por todos los pecados de los que pasaron, de los que estamos viviendo y los que vendrán. Es decir, dijo ahí el apóstol Pablo que murió una vez. Y desde ese momento prácticamente los sacrificios se quitaron. Ya nunca más iba a haber sacrificios porque Cristo murió una vez y para siempre y por todos. Por si quieren escuchar. Ahí va. Ahora, la bondad y la severidad de Dios. ¿Por qué ve uno la bondad en el altar de sacrificios? Muchos dicen, sacrificaban al Cordero. Yo le pregunto, ¿qué culpa tenía el Cordero? ¿Tenía una culpa el Cordero? Y saben que el Cordero era humilde, no se movía, ni lo tenían que amarrar. Nada más lo ponían. Lo único que saca, bueno, lo que cuentan, el Cordero que cuando lo están matando, lo único que saca es una lágrima. No es como el cerdo. El cerdo lo están matando, parece que tú ya se escucha hasta 2-3 cuadras que lo están matando. En cambio el Cordero era humilde, lo sacrificaban. Por eso es que dice la Biblia que como Cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. En el altar dice, se ven dos cosas. Número 1, la bondad de Dios por los pecadores. Y número 2, la severidad. Cómo fue a dar su hijo para morir por nosotros. Pero la respuesta lo tenemos en San Juan 3:16. ¿Por qué Dios dio su hijo para nosotros? Porque de tal manera que dice, amó Dios al mundo, que dio su hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el altar del holocausto nos enseña que las demandas divinas y los derechos irrenunciables del Creador han de ser satisfechos antes de que el creyente pueda gozar de la comunión con Él. Y dijo a Adán y Eva, si comes de ese fruto, ¿qué va a pasar contigo? Vas a morir. Y ahora nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento que por un hombre entró el pecado y todos fuimos prácticamente por Adán, traímos el gen del pecado, podríamos decir, todo aquel que nace. Por eso es que hay una iglesia que cree que se tienen que bautizar los niños pequeñitos, porque es que nacemos con el pecado original. Pero realmente cuando nacemos, no nacemos con el pecado original, nacemos con la tendencia al mal. ¿Por qué un niño tan pequeñito de 1 año, 2 años hace algo mal y se esconde? ¿Quién le enseñó? ¿Sí sabían eso? Hay un niño que hace una cosa mala y usted lo busca y está escondido. ¿Quién le enseñó que se tiene que esconder? ¿Y quién le enseñó que lo que hizo está mal? Es decir, el niño que trae su naturaleza, la naturaleza a hacerlo mal. A un niño pequeño le dices no lo hagas y ¿qué hace? Lo hace. A un joven le dices no lo hagas y ¿qué hace? Lo hace. Ay, no van a decir, no, los adultos también. O sea, no porque seamos adultos estamos vacunados contra la tentación y el pecado, no. También los adultos serán, pero hermanos, ¿qué tentación van a tener tan viejos? Ya no. Todos tenemos tentaciones, de una u otra manera. Saben que en la iglesia hay una hermana, hay una familia completa.
le llevamos a estudios bíblicos. Le llamo a estudios bíblicos, íbamos en la lección 7, ellos habían conocido la iglesia y me dice el pastor en la campaña, es que vamos a visitarlos. Y cuando un pastor va a visitar a unas personas que le están dando estudio, ¿a qué va? Ya va a que lo quiere bautizar. Y yo le dije, pastor, no, todavía falta tantito, pero los va a visitar. Y saben que los cuatro los fueron a visitar y yo decía, como ser humano, decía, ojalá no me bauticen todavía. Yo así en mi mente, ¿verdad? Nunca le dije al pastor, me va a visitar, no quiero que bauticen. No, yo no les dije eso. Les dije, bueno, si quieren visitarlos, pero yo en mi pensamiento y mi corazón decían todavía que no, que aguanten tantito. Y saben que llegó el pastor a visitarlos, a ellos, les habló con el pastor que dio la campaña y les dijo, y yo sabía el problema que cada uno tenía. Saben, hay uno de los muchachos que estaba en la reserva de los cafetaleros. Él iba a jugar los sábados. Y a veces llegaba a la iglesia, a veces iba a jugar y le decía, todavía tiene el problema del sábado, no me puedo bautizar, decía yo. Y el otro chico estudiaba en la tarde y los viernes no llegaba a la iglesia y decía, todavía que no se bautice, tiene problema. Y al más grande, el mayor, decía que él quería ser piloto aviador y ya tenía para ir su examen a México porque él quería ser piloto aviador. Y ustedes saben que un piloto aviador es prácticamente del Estado, es policía, pero en el aire prácticamente. Y decía yo, no va a poder ser cristiano. Y por último, decía yo, la mamá iba a trabajar los sábados para sostener a sus hijos. Pues decía yo, no. Pero lo que es imposible para el ser humano, para Dios es posible. Y en el momento cuando el pastor preguntó, a ver, ¿quién es de ustedes? ¿Quién bautizarse? Y el mayor dice, pastor, yo me quiero bautizar. Dice yo, ¿cómo es posible? Y el que seguía dice, yo si se bautiza mi hermano, yo me quiero bautizar. Y el menor dijo, si se bautiza yo me quiero bautizar. Dije yo, bueno. Y la hermana estaba dudando. Y ya le dije, pastor, mira, es que la hermana no se quiere bautizar porque le hace falta una cosa. ¿A qué viene esto? A que Dios en sus mandatos dice, ¿ves? Dios cuando dice algo es porque hay que cumplirlo. Dios le dijo a Adán y Eva, no comerás de ese árbol, y comieron porque de cierto morirás. Al momento no murieron, pero murieron después, sí. Dios tenía que cumplir, podríamos decir, la norma, tenía que cumplir la ley, pero aparte de eso Dios es amor. ¿Y cómo es que Dios puede nivelar eso? Justicia y amor. Bueno, se tenía que cumplir, la raza humana pecó. La historia se nos cuenta en la siguiente clase. Vamos a terminar la experiencia de estos hermanos. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, ahí se los cuento. En la siguiente clase me acuerdo. Así que Dios tenía que cumplir. Por eso es que el Cordero tenía que morir, aunque sin culpa tenía que morir. Pero por amor a la humanidad, Dios envió a su Hijo y tenía que cumplir. Por eso dicen que en el Calvario se encontraron dos cosas: la justicia y el amor. Es decir, ahí se cumplía lo que Dios decía, que el hombre tenía que morir, pero había un sustituto. Es decir, dentro del plan de salvación de Dios, en el plan del santuario, no tenía que morir el pecador. El que moría es un sustituto del pecador. Y en el santuario, ¿quién era el sustituto? El Cordero. Y ahora en la cruz, ¿quién fue el sustituto de nosotros? Cristo. Entonces Dios cumplió. Tenía que morir, murió, y murió su Hijo. Y Historia de la Redención dice que los ángeles del Señor se ofrecieron para venir ellos en el plan de salvación a la tierra, morir por el pecador. Pero Dios dijo, no puede, un ser creado no puede ir a ofrecerse como sacrificio, tiene que ir un ser creador. Y entonces Cristo se ofreció por nosotros. Así que Dios, por amor a nosotros, envió a su Hijo y Él fue sacrificado. Vamos a ir a la última parte. Bueno, antes voy a hacer un repaso a ver si ya han aprendido algo. Santuario dijimos que significa apartado. Así que Dios le dijo también que el santuario sea apartado, así como lo hizo con el sábado. El santuario tenía 3 divisiones. La primera división era el atrio, la segunda el lugar santo y la tercera el lugar santísimo. Dentro del atrio habían 2 herramientas especiales o 2 muebles que eran el altar de sacrificio, el lavabo donde se lavaban los sacerdotes, pasaban la cortina y se iban al lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo al lado derecho? De la entrada al lado derecho, la mesa de los panes. ¿Cuántos panes había? 12. ¿Qué significaban? Las tribus de Israel.
Al lado izquierdo de la entrada estaba el candelabro de oro con 7 brazos, que significaba las 7 iglesias, pero lo más importante era la presencia del Espíritu Santo por el aceite. Recuerden que el aceite es el Espíritu Santo, el fuego, el Espíritu Santo. Y enfrente, antes de abrir la segunda cortina o el velo, estaba el altar de incienso, que eran las oraciones prácticamente de la petición de los pecados. Y dentro del lugar santísimo estaba un mueble que se llama el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto había 3 cosas: el maná, la vara de Aarón. ¿Y saben qué sucedía con esa vara de Aarón? Dice que nunca morían las hojitas, siempre estaban verdes. ¿Sí se acuerdan de esa escena? Cuando unos levitas sacerdotes le dijeron: no, ¿y cómo sabe Moisés? ¿Cómo sabemos nosotros que a ti te eligió Dios y a Aarón como sacerdote? Nosotros somos también de la tribu de Leví. Lo pusieron en problemas, y entonces oró Moisés a Dios, le dijo: Señor, como dice, pues bien, ¿quiénes quieren sacerdote? Y ahí se enfrentaron. A ver, traigan sus varas, traigan las varas, cada uno va a tener una vara. Y dice que lo metieron al santuario, y cuando lo sacaron, la única vara que tenía hojitas se había reverdecido de la vara de Aarón, y esa vara la guardaron allá adentro, y esa vara siempre se conservaba fresca, o sea, con las hojas. Ese era el milagro que había en este caso. Y ahora la siguiente parte es: el santuario está. ¿Quiénes vivían al frente del santuario? ¿Quién? Moisés, Aarón y los sacerdotes. Al lado derecho de la entrada, ¿quiénes vivían? A ver si se acuerdan. Los meritas. ¿Por ahí vas? Ah, ellos. ¿Ah? Son los que se encargaban de cargar las tablas del santuario. Y del otro lado estaban ¿quiénes? Los cuaritas. A ver. Los del lado izquierdo. ¿Ah? Los cuatitas. Porque ¿se acuerdan que dijimos de los cuatitos? No eran los cuatitas. ¿Qué trabajo tenían ellos? Cargar los muebles del santuario. Y la parte de atrás del santuario, ¿quién estaban? Los gersonitas. ¿Y esos gersonitas de qué eran? Cargaban todas las cortinas del santuario. A ver, ¿alguna pregunta? Estamos en el tercer tema, que habla acerca del sacerdocio, que es lo que ya vimos. El sacerdote es Cristo, y es el único que dice la Biblia que podemos ir a Él confiadamente, porque Él vivió sin pecados. Escuchen, el oficio del sacerdotal anticipa y proclama 3 ideas básicas del plan de salvación. Número 1, reconciliación, queda explicitada en el sacrificio diario de los animales. Número 2, era la mediación. Se implementa en la acción sacerdotal de compadecerse de los ignorantes e extraviados. Y número 3, la santificación. Es parte de la función sacerdotal, ya que el objeto mismo de la reconciliación divina es la santidad divina. Yo te pregunto, ¿alguna vez saliendo de la iglesia, una vez en tu vida espiritual, en tu vida cristiana, te has sentido, cuando sales de la iglesia, cuando haces una oración, te has sentido limpio y santo, podríamos decir? Alcanzar la santidad, pero es un proceso. No es que vamos a ser santos, sino que vamos a alcanzar la santidad. ¿Y en qué momento alcanzaremos la santidad? Mientras vamos a siempre escuchar. Si sales de la iglesia ahorita, podemos hacer quizás unos días. ¿Y qué vienen esos días? Bueno, todos los días te debes de pedir perdón a Dios, a Cristo, para que así, pedir perdón a Dios para que por medio de Cristo seamos limpios. Ese era el trabajo del sacerdote. Las calificaciones morales, espirituales y físicas que debía reunir el sacerdote, la liturgia de ordenación y el atuendo típico que se exigía de los sacerdotes,
más particularmente el sumo sacerdote, fueron establecidos por Dios. Nadie lo inventó Dios, para proyectar de muchas y variadas maneras el ideal de que sin santidad nadie puede ver al Señor. Moisés recibió la orden de hacer vestiduras sagradas para Aarón, las cuales serían para honra y hermosura. Y cuando muere Aarón, ¿quién es elegido como sacerdote? Recuerden que la muerte de Moisés y la muerte de Aarón fueron bastante especiales. Dios le dijo cuando ya iban a morir. Es decir, Aarón y Moisés supieron con anticipación, sabes que ya van a morir. Imagínense qué pasaría si Dios nos dijera, sabes qué, prepárate porque la otra semana vas a morir. Yo creo que nos ponemos a llorar como el rey, ¿verdad? Señor, no quiero morir, estoy joven, tengo 20 años, quiero terminar mi carrera por lo menos, quiero casarme, por lo menos conocer a mi hijo. Es decir, pero los planes de Dios son mejores que nosotros. Así que Aarón le dijo, ¿sabes qué, Aarón? Prepárate. ¿Y prepara a quién? A tu hijo. Es decir, Aarón le puso las vestiduras a su hijo. Y él murió como Moisés. Dice, desde que Adán y Eva usaron hojas de higuera para ocultar su desnudez, el ser humano jamás ha renunciado a la confección de ropa para cubrirse. La vestimenta de Aarón expresa el valor estético, religioso, funcional del sacerdocio, ya que esa ropa era simbólica, tenía que ser perfecta, porque ninguna cosa fuera de la perfección podía representar debidamente la santidad del culto divino. Y aquí está. Esta era la vestimenta del sacerdote, desde su pectoral que llevaba hasta sus sandalias. Es decir, todo era perfecto. En el pecho tenía, ¿qué cosa? Si se dan cuenta, tenía el pectoral que tenía 12 piedras, ¿sí? 12 piedras valiosas, que eran las 12 tribus de Judá. Y por medio de eso, Dios le hablaba al sacerdote Aarón. El sacerdote era un sentido especial, una figura de Cristo, y por lo tanto representaba al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo. La ropa que él llevaba era en función de su investidura sacerdotal, respondía a un valor estético y proyectaba un mensaje, debido a las condiciones establecidas bajo el nuevo pacto, por el cual los creyentes llegamos a ser sacerdotes ahora. Y, hermano, ¿cómo es que llego a ser sacerdote? Bueno, cuando tú te entregas a Dios, te bautizas, Dios te ha elegido para ser sacerdote. ¿Y qué hace un sacerdote? Intervenía. No sé si han escuchado las oraciones intercesoras. Es decir, tú puedes interceder por tu papá, por tu mamá, por un hermano, pidiéndole a Dios que Dios lo traiga nuevamente si salió de la iglesia. Eres un intercesor. El efod, esta prenda exterior, llevaba sobre los hombros 2 piedras de ónice. A ver si lo logran ver por allí. Ese se llamaba el efod, que estaban en las sombreras, como los conocemos ahora, ¿verdad? Ónice, era hecho de ónice. Esta vestidura era especial prácticamente. Dios lo había diseñado. Y vamos concluyendo. Todo tenía un significado. Todo el santuario tenía un significado. Si nosotros vemos la creencia del santuario, es el plan de salvación en figura. ¿Sí me explico? El santuario tenía un objetivo: enseñarle al ser humano el plan de salvación, desde su inicio hasta su término, hasta el lugar santísimo. Tenemos que llegar a ese lugar. Ese lugar es santísimo. Y el que entre a ese lugar es porque ha llegado a un nivel cristiano que quizás no podamos ver. ¿Saben que en la iglesia vemos a muchas personas? Todos tenemos un nivel de cristianismo. Muchos dicen, hermano, pero existe, sí. Existe. Es decir, si ustedes ven en la iglesia hay muchas personas, pero todas son diferentes. Y el nivel de cristianismo que estás viviendo tú no lo está viviendo él. El nivel que están viviendo ustedes no lo está viviendo ella. Pero el objetivo es que lleguemos a un nivel, al lugar santísimo, a la santidad. Que eso lo vamos a hacer si nos comprometemos con Dios a hacer muchas cosas. Número 1,
estudiar la palabra de Dios. No sé cómo estemos en la vida espiritual de cada uno de ustedes, pero su vida espiritual debe estar basada en la palabra de Dios. ¿Saben que no es fácil estudiar la Biblia? O alguien dice, hermano, yo con gozo estudio la Biblia todos los días. ¿Alguien? Si es así, qué bueno. ¿Saben que nosotros para adultos, yo llegó el momento en que yo le reclamé a Dios hace muchos años, porque yo quería estudiar? Yo en las noches llegaba después de trabajar todo el día, llegaba a la casa, me bañaba y me ponía a estudiar la Biblia. Pero muchas veces la Biblia me cayó en la cara, del cansancio y el sueño que tenía. Y un día le dije al Señor, yo no puedo seguir así mi vida espiritual. Yo estudio tu palabra, pero el cansancio a veces no me hace. No sé qué vaya a hacer, Señor, pero levántame todos los días, levántame. Quiero estudiar tu palabra, me quiero consagrar así todos los días. Y saben, no sé cómo le hizo el Señor, pero desde hace muchos años, todos los días, 4 de la mañana, 4:30 de la mañana me levanto. Lo que pasa es que no le dije al Señor, levántame a las 5 de la mañana, 5:30. Yo le dije, levántame temprano. Y aunque me desvele yo, porque a veces me he desvelado 1 o 2 de la mañana por cualquier situación de la vida, 4 de la mañana estoy despierto, 4:30. Y lo que significa que hay que estudiar. Si el Señor cumplió su promesa, yo tengo que cumplir la mía. Si yo le pedí al Señor eso ahora tenemos que cumplir. Ahora, bueno, una parte es la oración, que es la oración que en el incienso, en el altar del incienso, las oraciones. Número 2, aparte de leer la Biblia, es la oración. Todos los días debes orar, todos los días debes estudiar la Biblia. Pero hay una tercera que menciona ahora la iglesia adventista, que lo tenemos como práctico. Debes de compartir lo que tú sabes. Si te sientes salvo, debes decirle a otros cómo alcanzar eso. Y esa es parte fundamental del cristianismo. Cristiano que no comparte su vida con otros está próximo a morir. Cristiano que no ora, cristiano que no estudia, está próximo a morir espiritualmente. Y ahorita agregaron una más como adventistas. Si no te reúnes en la iglesia, ¿saben qué pasó en la pandemia? Muchos que vieron en la iglesia no lo vieron después de la pandemia. Se acostumbraron a estar en casa. Se acostumbraron a no venir a la iglesia por casi un año. Y ahora ya no vienen. Y créanme que sucedió en todas las iglesias. Menguaron las iglesias. Así que una de las herramientas más es, dice el apóstol Pablo, no se olviden de congregarse en la iglesia. Así que esas 4 cosas ahora, esas herramientas nos van a ayudar a seguir en el cristianismo. Yo les pregunto, ¿es importante entonces la creencia del santuario? ¿Es importante en tu vida espiritual la creencia del santuario? ¿Por qué nos habla del santuario? Nos habla de la salvación que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros. Aceptemos a Cristo, que eso es el tema del santuario. Dios los bendiga, jóvenes, y Dios les agradece.